Claramente San Pablo nos habla que todos al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte. Cada uno de nosotros, y ustedes papás y padrinos, los que han sido padrinos, papás, que han hecho bautizar a sus hijos, saben muy bien de qué vamos a hablar. Al ser bautizados, dice, hemos sido sumergidos o hemos sido sepultados con Cristo. En la tradición de la iglesia hay signos visibles en los cuales podemos fijarnos para entender el concepto, el significado de esta palabra, que no se habla mucho por cuestiones pastorales o pedagógicas. Hoy en día en la iglesia tenemos un fuente bautismal muy pequeño en nuestras iglesias, y en muchas de nuestras iglesias ya no tenemos ni siquiera los fuentes bautismales, sino usamos una fuente portable. ¿Sí o no? Pero debemos imaginarnos al escuchar esta palabra una fuente grande donde de verdad se sumergía en el que se va a bautizar. Imagínense ustedes una especie para que entiendan, como una especie de piscina. Por un lado entra el catecúmeno y el que va a bautizar está ahí adentro, y cuando es bautizado sale. Dice claramente la palabra: somos sumergidos en su muerte. Esta escena de sumergirse en el agua que están imaginando ustedes en esta fuente que pongo como signo, al que se está bautizando se sumergía completamente en esa agua, y entonces signo de la participación de la muerte con Cristo. Es decir, participamos de la muerte de Jesucristo porque morimos al pecado, a la vida antigua. Y tenemos que fijarnos no solamente, pero como los niños si no tienen pecado más que el pecado original. No solamente nos tenemos que fijar en eso, la enseñanza es mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los catecúmenos. ¿Qué pasaba? ¿Quiénes eran los catecúmenos? Personas que se preparaban un año entero o más tiempo todavía, hasta que ellos reconozcan a Jesucristo que es su Señor y Salvador y confiesen públicamente sus pecados. Y entonces recién cuando había toda esta figura, ese reconocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador, eran aceptados para el bautismo. De eso estamos hablando. Y por eso los catecúmenos, cuando estaban preparándose, inclusive, y esto pasó en la tradición de la iglesia, cuando el catecúmeno todavía no había profesado su fe, no había reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces gritaban por ahí, no sé, el sacristán o el diácono, cuando tenía que entrar ya a la celebración de la Eucaristía: afuera los perros. Y entonces los catecúmenos se retiraban. ¿Por qué? Porque no habían profesado todavía su fe. Y entonces no eran aptos para compartir la mesa del Señor. Fíjense la escena. Para nosotros parece exigente pasar cursillos para los bautismos. ¿Cuántos papás se quejan de los cursillos prebautismales? Pero los catecúmenos se preparaban
años si no reconocían todavía, si no eran conscientes aún de esa fe que van a vivir. Y por eso pasaba esto, lo que estoy diciendo. Y ellos tenían que salirse porque no podían todavía, como no aceptan todavía a Jesucristo como su Señor y Salvador, tampoco podían participar todavía del banquete del Señor. Y entonces ahí recién, cuando aceptaban, pasaba esta escena. Y cuando eran sumergidos en el agua, obviamente participaban de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y morían al pecado, a la antigua vida. Entonces ahí tiene razón de ser, es decir, se moría. ¿Por qué? Porque no eran niños solamente. Después entra en la iglesia esto. Porque acuérdense, las primeras comunidades cristianas, pues no se adhieren a la fe los niños, sino personas mayores. Y entonces también tiene mucho sentido hacer todo ese recorrido de preparación. Porque eran las personas mayores que se estaban adhiriendo a la iglesia y por tanto tenían que convencerse de Jesucristo, que es el Señor y Salvador. Y entonces, después al salir del agua, después de ser sumergido al salir del agua, es la participación de la resurrección de Jesucristo. Es decir, nace un hombre nuevo, nace un hijo de Dios por el fuego del Espíritu Santo y por el agua. Es esta escena que tenemos que comprender. Por eso dice la palabra de Dios, los que participan, los que por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado entre los muertos para la gloria del Dios Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Por eso tiene sentido, hermanos, esta escena que les estoy explicando. Porque al sumergirnos participamos de la muerte de Jesucristo y nos sepultamos y participamos de esta figura de sepultarse con Cristo. Pero cuando salimos del agua bautismal, de la fuente bautismal, somos hechos hijos de Dios, nuevas criaturas, limpios. Por eso decimos, y cada uno debe entender esto, porque nos falta todavía, hasta los catequistas que hacen bautismos prebautismales, a veces no entienden esto. Catequistas de primera comunión, de confirmación, muchas veces no entienden esto. Y debe ser claro para el católico, ¿cuál? Que el bautismo borra todo pecado. No sé si el pecado de la muerte va a borrar para el bautismo, porque algunos ya estoy viendo ya al otro extremo. Hermanas y hermanos, esta es la figura. El bautismo borra todo pecado. ¿Y por qué digo que los catequistas a veces no entienden? A veces pasa, ¿sabe qué? El niño que se está preparando para su primera comunión, gracias, hace su bautismo, ¿verdad? En una etapa de su preparación. Y a veces hacen un día, 2 días antes. Y los catequistas son, a veces decimos, ¿no es cierto? A veces somos más papistas que el Papa nosotros. Y eso pasa con los catequistas. ¿Sabes qué hacen? Se bautizó ayer el chico y hoy día va a hacer su primera comunión. Padre, este chico le falta confesarse todavía, ¿no? Le hacen corretear al chico, a los papás, sobre todo al chico que se ha bautizado. ¿Ese niño necesita confesarse? ¿Necesita o no necesita? Si el bautismo borra todo pecado, ¿para qué vamos a hacer corretear a ese niño que tiene que confesarse? Si se ha bautizado recién.
es nueva criatura. La palabra de Dios dice, ha sido hecho hijo de Dios por la gracia del Espíritu Santo. Al bautizarse ha participado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo el Señor. Por eso dice, participamos también de su resurrección. No importa la edad, hermanos. No importa la edad. Con tal que recién se ha bautizado, no necesita ser confesado inmediatamente. En la catequesis de personas mayores igual puede pasar esto. Si ha sido bautizado, ya no necesita confesar sus pecados, porque en el bautismo ha confesado. Porque confesar no solamente es decir los pecados, sino proclamar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque solamente el que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador se siente culpable de sus pecados. Entonces, participamos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la figura visible que les puedo dar, esa imagen del bautismo. Pero de esa misma comprensión tenemos que tener de nuestro bautismo hoy en día. Al echar en la cabeza del niño el agua, al bautizar, ese mismo signo se debe comprender. Porque ocurre lo mismo. Al bautizarse, ese niño está participando de la muerte y de la resurrección del Señor. Y ahí, obviamente, viene, ¿no?, que el bautismo borra, nos han enseñado, el pecado original. Y entonces, como el bautismo borra el pecado original, esa criatura es hecho hijo de Dios por el agua y por el Espíritu Santo. Por eso participamos de este misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero ¿qué sucede? Y sigue la lectura que hemos escuchado. Ahora, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, tenemos que tener un estilo de vida, como bautizados, como los que profesan en Jesucristo el Señor. ¿Cuál es el estilo de vida que el Hijo de Dios debe llevar? Debemos tener un compromiso. Debemos tener un compromiso. Por eso en el bautismo se pregunta, ustedes, papás y padrinos, se comprometen a educar en la fe para que, guardando los mandamientos de Dios, vivan su fe. Se comprometen a educarlos en la fe. Se comprometen a vivir, en otras palabras, esa fe que van a enseñar, porque no se enseña solamente con palabras, sino con la vida misma. Y aquí es el problema, hermanos, para nosotros. Cada uno de nosotros sabemos a qué edad hemos asumido ese compromiso, esa responsabilidad de nuestra fe. ¿Y por qué hemos tenido que aceptar ese compromiso a una edad tardía? Porque tal vez papá, mamá no ha sido capaz de inculcarnos esos valores cristianos. Y eso mismo pasa hoy día. Y esto tenemos que cambiar los católicos. No podemos quedarnos así. No podemos llamarnos solamente católicos porque creemos supuestamente en Dios, sino tenemos que comprometernos a una vida como hijos de Dios. Porque también hoy día nos llamamos católicos, pero nuestros hijos no están bautizados, no han hecho su primera comunión, no han hecho su confirmación.
Y entonces no cumplimos con ese compromiso que hacemos como bautizados. Tenemos que asumir esa responsabilidad de hacer conocer a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, pero con nuestra vida diaria. No puede haber dentro del pueblo católico o dentro de familias católicas hijos no bautizados. Lo que estaba diciendo Padre Edwin: ay, mi hijo, cuando sea grande que escoja qué va a creer o no va a creer. Y entonces, ¿qué somos? ¿No somos hijos de Dios? ¿No vamos a transmitir lo que profesamos? ¿No vamos a enseñar lo que vivimos? En este tiempo, de una u otra manera, estos pensamientos que afectan nuestra fe, afectan nuestra familia, han inundado nuestra mente y nuestro corazón. Por eso solamente un católico puede decir: a mi hijo va a escoger nomás lo que va a creer cuando sea grande. Pero si nosotros en el bautismo nos comprometemos a profesar nuestra fe, a vivir nuestra fe, a enseñar los valores según el Evangelio, entonces, hermanos, enseñemos esto. Compartamos nuestra fe. Compartamos lo que vivimos, lo que sentimos, lo que experimentamos, como decían los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos oído. Se los venimos a hablar, se los venimos a anunciar. Pero nosotros también como católicos, entonces anunciemos lo que experimentamos, lo que vivimos día a día y lo que nos hemos comprometido también por el bautismo. Nuestros hermanos menores no tienen la culpa de no vivir su fe. Nosotros los mayores tenemos la culpa porque no transmitimos la fe que vivimos. Y por el bautismo, en el sacramento bautismal, nos comprometemos todos a enseñar la fe. No solamente los padrinos que rodean y los papás que llevan a los niños. Parece que así vivimos nosotros. Cuando se celebra un bautismo, los que se comprometen a dar ejemplo de vida cristiana a ese niño que está siendo hecho hijo de Dios, son todos los católicos del último del rincón del mundo también. Por el hecho de ser católicos, ya nos comprometemos a dar testimonio de fe, a enseñar esa vivencia cristiana a ese nuevo hijo de Dios. Y de esto nada que ver. Y porque no asumimos, no entendemos todo esto que hacemos, no importa, discutimos al lado de los pequeños, hablamos barbaridades al lado de los pequeños, en vez de enseñar cosas buenas. Si asumiéramos este rol de transmitir, de enseñar, de compartir, si solo cumpliéramos este compromiso de que los hijos de Dios, los católicos, se comprometen sobre todos los hijos de Dios. Esto es lo que no hacemos. Si los papás y las mamás, los padrinos no cumplen esa función, peor nosotros cuando no conocemos de un niño, por más hijo de Dios que sea. Ya me van a hacer dar sueño ustedes a mí también. De verdad. A ver, pónganse en pie. A ver, un cantito relacionado al bautismo. A ver. Algunos hasta no sé dónde. A ver. Es día de alabanza, de alegría y bendición. Hoy es día de alabanza, de alegría y bendición. Y mira que me regocija por la fe que hay en mí. Le doy gracias al Señor.
nos salva, siempre estaré con Cristo yo.